Lautrec es la primera serie hecha 100% por una persona. Tanto en cámaras, escritura de guiones, dirección de actores, actuación, composición, dirección de fotografía, diseño sonoro, música original, edición, postproducción, efectos especiales, todo. La idea principal comenzó como un libro. Mi intención era escribir un libro que fuera de ciencia ficción, pero más encaminado hacia el terror. Entonces comencé a escribir un libro y lo dividí en capítulos. La historia era muy diferente, tenía una entidad más negativa, más malvada, más oscura. Pero conforme fue pasando el tiempo, dije, bueno, pues si ya estoy escribiendo la historia, ¿por qué no lo convierto en película, ¿no? Un largometraje. Que no iba a ser una duración normal, iba a ser un largometraje de 1 hora a lo mucho, pero era un plan muy ambicioso que requería muchísima inversión, muchísima más organización, planeación, y evidentemente el equipo tenía que crecer. Iban a ser alrededor de 10 personajes, iban a ser diferentes locaciones, lo había planeado para que se hiciera una proyección en cine. Después, más o menos estaba haciendo los cálculos de todo, del costo total de la producción. Más o menos estaba dentro del presupuesto. También iba a buscar inversión de algunas personas o algunas empresas. Pero el proyecto se empezó a salir un poco de las manos y estaba usando más energía en toda la parte logística que en la parte creativa, ¿no? Que disfrutar realmente el proyecto. Fue entonces cuando decidí modificar toda la estructura, y la primera etapa fue reducir la duración, reducir la cantidad de actores, reducir la cantidad de locaciones y encontrar una salida más viable, ¿no? para el proyecto. Fue entonces donde varias situaciones familiares intervinieron en el proceso y tuve que ponerle una pausa. Pero seguía escribiendo la historia y haciendo la planificación. Después de mucho tiempo analicé bien cuáles eran los objetivos de hacer esta película o serie o lo que fuera. Y más que tener una aceptación por el público, era encontrar una actividad en donde yo tuviera una absoluta libertad creativa y disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso creativo sobre todo. Siempre me ha interesado la actuación, admiro mucho a los actores, a las escuelas, a las diferentes técnicas de actuación, pero de manera externa. Entonces, de cierta forma, vi una pequeña oportunidad para experimentar con mi lado actoral. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si yo interpreto todos los personajes? Sería un reto muy interesante, porque si bien no he hecho nada formalmente en la actuación, sí considero que soy una persona que le gusta experimentar con su cuerpo, con expresividad completa del cuerpo. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para explorar esa parte. Además de que es un reto, porque hay que ver de qué manera, tanto visual como conceptualmente, se pueden diferenciar los personajes, ¿no? Hasta ahorita son 4 personajes principales, uno con personalidades diferentes cada uno. Y ¿cómo le hago para diferenciar a los 4, no? Porque pues es la misma persona. Entonces recurrí mediante el vestuario, la iluminación y la edición de las mismas voces, en la colocación de la voz también, podría ser una buena salida para diferenciar a los 4 personajes. Entonces fue lo que hice. Empecé a ver de qué manera podía conseguir máscaras y pues sí, vestuario para diferenciar un personaje de otro. Prácticamente son 2 bandos enfrentándose, ¿no? Los monstruos malos contra los monstruos no tan malos.
bueno, son seres neutrales que pertenecen a otra dimensión y bla bla bla. Bueno, ya van a ver más o menos el desarrollo en los 2 primeros capítulos. Pero entonces empecé a explorar esa parte actoral. Y fue muy interesante porque al final aprendí muchísimas cosas. A pesar de que el guión ha tenido 3 etapas de modificación casi total, en donde voy recorriendo un camino de soledad y de introspección conmigo mismo, en donde me doy cuenta del por qué estoy haciendo los personajes, qué representan de mí, si es una versión que es totalmente fiel a cómo pienso, ¿no? O a mis alter egos y demás. Entonces he ido haciendo una serie de modificaciones en los personajes, en el guión, en las escenas, los encuadres y obviamente los alcances del primer plan. Cuando iba a hacer una proyección en cine con más equipo y demás, son muy diferentes a ser la única persona involucrada en todo el proceso, ¿no? Porque al final, si ustedes ya ven el capítulo 1, pues se ve relativamente simple, pero pues tienes que encontrar qué encuadre va a favorecer a la toma, qué encuadre va a dramatizar más a la toma, qué encuadre va a favorecer a la iluminación, a la intención de la escena, ¿no? Entonces hay que hacer varias pruebas. Como no hay movimientos de cámara en realidad, también hay que analizar eso, las condiciones de la locación, que en este caso es pues el lugar donde vivo, ¿no? Es un departamento pequeño en donde pues sí, si bien tengo luces, cámaras, el vestuario y demás, pues los recursos son limitados. Entonces es una experiencia muy interesante que permite mucho autoconocimiento, y al final yo creo, algunos directores piensan lo contrario, ¿no? Pero yo estoy del lado de los directores que piensan que para poder dirigir a un actor tienes que conocer por lo menos superficialmente lo que es meterse en un personaje, ¿no? Porque no es lo mismo tratar de representar a un asesino serial que a un autista o a un padre o una madre. No es lo mismo hacer drama que acción y demás, ¿no? Entonces, para poder dar a entender bien al actor lo que estás visualizando de la escena, creo que ayuda bastante el haber participado, aunque sea superficialmente, en alguna producción, ¿no? En donde tú eres el actor, ¿no? Y al mismo tiempo te pones en la piel del actor, en donde alguien más te está dirigiendo, ¿no? Entonces, yo abogo más por eso. Y me gustaría, me gusta en las pocas producciones que he hecho, me gusta que el equipo completo se sienta parte de la creación y se sienta a gusto, que esté muy cómodo para poder sacar el máximo potencial de su actuación, ¿no? Del personaje. Y que al final todos se la pasan bien, porque he visto muchas producciones, ya sea por cosas que veo en internet, del backstage y bueno, el detrás de cámaras, ¿no? De producciones cinematográficas, comerciales, etcétera. Y también por cosas que me han dicho algunos compañeros que están trabajando directamente en la industria. Y veo que el común denominador es que todos son esclavos prácticamente, ¿no? Y es una situación bastante triste que me gustaría, obviamente debe haber muchos tipos de directores, pero en la gran mayoría pues el director se convierte en un custodio, en donde es un señor feudal, en donde se hace lo que él dice y nadie puede proponer, nadie puede sugerir cosas, nadie puede decir, oye, estoy muy cansado. No. La producción indica, ya tenemos que grabar 2 escenas aunque te estés muriendo de sed y te estés muriendo de hambre y estés cansadísimo. Entonces yo quisiera que cambiara un poco eso en las producciones cinematográficas. Y creo que este documental está hecho también para animar a pequeños directores o pequeñas productoras a que hagan sus producciones, ¿no? Que no tienen que tener una cámara súper cara y lentes súper caros cinematográficos para lanzar producciones. Con el equipo que tengan, siempre y cuando haya creatividad y intención de aprender y de pasársela bien, básicamente eso es lo importante. Y la intención de contar una historia, o sea, y no tiene por qué gustarle a todos, aunque les guste a ustedes, está perfecto, ¿no? Y contarlo de la manera de que ustedes
quieran, ¿no? Y se sientan cómoda o les permitan sus posibilidades contarla, ¿no? Está perfecto, ¿no? También la intención de hacer este documental es para que mandar un mensaje un poco a la sociedad, a todo el mundo, de que se sientan seres admirables para su propia existencia. Porque muchos dicen, hace poco yo tengo un proyecto musical y me hice un documental, ¿no? Porque dije, bueno, particularmente ese es uno de mis sueños, ¿no? Que ver un documental de mí mismo, no por el lado ególatra, sino para ver en tercera persona cómo ha sido mi vida, ¿no? Entonces me hice a mí mismo un documental, ¿no? De Dan Phoenix Music, sobre mi trayectoria y la historia y mi historia en la música, ¿no? De la cual me siento muy orgulloso, no tanto por los logros, sino por todo lo que aprendí, por todo lo que, gracias a la música y a seguir mi corazón y el corazón de mis colegas músicos, en lo que me convertí, ¿no? Entonces yo me siento orgulloso de esa parte, me siento orgulloso de mi vida, de lo que he logrado, de lo que he aprendido. Entonces el mensaje es hacia todas las sociedades que todos, sin excepción, somos dignos de tener un documental de nuestra propia vida, porque todas las vidas son dignas de contarse, son historias increíbles de seres increíbles llamados humanos en esta tierra. Entonces, quitar un poco esta idea de la cabeza de que solo el que ha ganado premios, solo el que ha hecho cosas muy grandes es merecedor de un documental. Yo creo que cualquier ser humano es merecedor de un documental, porque es contarte a ti mismo tu historia, ¿no? Y retomar, recapitular todas las cosas que has aprendido y eventualmente hacerte más consciente de en quién te has convertido, ¿no? Y que ha habido una evolución de distintas maneras, ¿no? Y aspirar a seguir viviendo apasionadamente la vida y sentirte orgulloso del camino que has recorrido. Y siéntanse dignos de tener un documental. Háganlo ustedes o mándenlo a hacer a la productora en la que trabajo. Es otra opción, también tenemos ese servicio. Con gusto desarrollaremos una historia interesante, basada en su experiencia personal. Siéntanse bien, siéntanse orgullosos de ser quienes son y crean en su potencial, porque créanme, cada ser humano tiene un gran potencial y cada ser humano está hecho para hacer cosas muy grandes. Bueno, yo fui Dan Phoenix y espero que les haya gustado este pequeño documental de mi proyecto Lautrec. Ya estamos a casi nada de tener el estreno del capítulo 2. Va a ser un poco más intenso, va a haber más acción, la producción en complejidad aumentó y creo que les va a gustar. Es una buena historia de ciencia ficción, que por lo menos yo estoy disfrutando mucho hacerla. Así es que sigan con sus proyectos, crean en ustedes mismos y nos vemos en el futuro.